Capítulo 1. El peso de la responsabilidad. La casa de Javier era pequeña, situada en un barrio modesto, donde las casas se alineaban con fachadas desgastadas y jardines cuidados por manos trabajadoras. Las calles estaban tranquilas cuando Javier regresó a casa, cargando sobre sus hombros el cansancio de un día entero de trabajo en la construcción. Mientras caminaba hacia la puerta, el suave aroma de la comida casera escapaba por la ventana de la cocina, recordándole que al final del día siempre había un refugio cálido al que volver. Apenas abrió la puerta, su hermano menor, Mateo, de 10 años, corrió hacia él con una energía contagiosa. «Javi», gritó Mateo, lanzándose a abrazarlo. Javier sonrió, agachándose para recibir el abrazo de su hermano. Mateo era una luz en su vida, un niño lleno de curiosidad y alegría que siempre conseguía hacerle olvidar por un momento el peso de sus responsabilidades. «¿Cómo te fue en la escuela hoy, campeón?», preguntó Javier, revolviéndole el cabello. «Bien. Hoy la maestra nos contó sobre los planetas y las estrellas. Dijo que algunas estrellas que vemos ya están muertas, pero aún podemos ver su luz. Vaya, eso suena increíble. ¿Te gustaría ir al espacio algún día?», respondió Javier, tratando de seguir el entusiasmo de Mateo. «Sí. ¿Te imaginas, Javi? Podría ver las estrellas de cerca y descubrir planetas», respondió Mateo, sus ojos brillando de emoción. Entraron juntos a la sala, donde Sofía, su madre, los esperaba en el sillón con una manta sobre las piernas. A pesar de la enfermedad que la debilitaba, Sofía siempre trataba de mantenerse fuerte para sus hijos. Verlos a ellos era su mayor motivación, y aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos, siempre tenía una sonrisa para recibirlos. «Hola, mamá», dijo Javier, acercándose a darle un beso en la frente. «Hola, hijo. ¿Cómo te fue hoy?», preguntó ella, en un tono suave, con esa mezcla de amor y preocupación que siempre tenía en su voz. «Bien, un poco cansado, pero nada que no pueda soportar», respondió Javier, intentando restarle importancia al dolor en sus hombros y al cansancio acumulado. Sofía lo miró con una expresión de ternura, pero también de tristeza. Sabía que su hijo cargaba con mucho más de lo que debería para alguien de su edad. Desde que había perdido a su esposo, Javier se había convertido en el sostén de la familia, y ella no podía evitar sentirse culpable por la carga que eso suponía para él. «Javier, sabes que no tienes que hacerlo todo solo, ¿verdad? Yo sé que Mateo y yo, bueno, a veces creo que nos sacrificas demasiado por nosotros. Mamá, no tienes que preocuparte. Estoy bien. Ustedes son lo más importante para mí», respondió él, tratando de calmar sus inquietudes. Después de cenar, Javier ayudó a su madre a subir las escaleras hasta su habitación. Aunque ella insistía en que podía hacerlo sola, él prefería estar cerca para cualquier cosa que pudiera necesitar. Mateo subió también, y se quedó un rato más escuchando las historias que Javier le contaba antes de dormir. Era un ritual que ambos disfrutaban, una tradición que habían empezado desde que Mateo era muy pequeño. «¿Hoy también me vas a contar una historia, Javi?», preguntó Mateo, acomodándose bajo las cobijas. «Claro que sí. Hoy te contaré sobre», hizo una pausa, pensando rápidamente. «Sobre un héroe que viaja a un planeta lleno de estrellas y descubre secretos antiguos». Mateo lo miraba con los ojos muy abiertos, totalmente absorto en la historia que Javier inventaba. Mientras le contaba las aventuras imaginarias de un héroe valiente, Javier no podía evitar pensar en sus propias responsabilidades. Para Mateo, él era un héroe, pero a veces sentía que no era lo suficientemente fuerte para cumplir con todo lo que la vida le exigía. Cuando finalmente Mateo se quedó dormido, Javier se quedó un rato mirándolo. Le dolía pensar en el futuro y en las incertidumbres que lo acompañaban todos los días. Quería darle a Mateo una vida mejor, sin tantas preocupaciones, sin tantas carencias. Sin embargo, cada vez que pensaba en sus propios deseos y en sus sueños, sentía que los sacrificaba por el bienestar de su familia. Esa noche, cuando por fin pudo retirarse a su pequeña habitación, Javier se dejó caer en la cama, agotado. Cerró los ojos, pero su mente no dejaba de pensar en las preocupaciones que lo acechaban. ¿Hasta cuándo podría sostener el peso de todo? Sabía que necesitaba encontrar una forma de mejorar su situación, pero también sabía que su madre y su hermano eran su prioridad. A la mañana siguiente, Javier se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno para su madre y su hermano, revisó que todo estuviera en orden y salió hacia su trabajo en la construcción. Durante el día, recibía mensajes de Mateo, quien le enviaba dibujos o fotos de cosas que encontraba interesantes en la escuela. Esos pequeños mensajes le alegraban el día y le recordaban que su esfuerzo valía la pena. En una de sus pausas en el trabajo, Javier recibió una visita inesperada. Don Ramón, su vecino y una figura paterna desde que su propio padre había fallecido, se acercó con su caminar lento y su mirada atenta. «Javier, hijo, ¿cómo vas?
He oído que trabajas mucho últimamente. Sí, don Ramón. Es necesario, respondió Javier, restándole importancia. Don Ramón asintió, pero lo miró con una expresión seria. Eres un buen muchacho, Javier. Pero no olvides que también tienes derecho a cuidar de ti mismo. El sacrificio es noble, pero a veces necesitamos detenernos un poco y pensar en lo que queremos también. Javier lo miró, sorprendido. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Estaba tan acostumbrado a pensar en los demás que casi había olvidado que él también tenía sueños y necesidades. Gracias, don Ramón. La verdad, a veces me pregunto si todo este esfuerzo servirá para algo. Pero, siento que no puedo pensar en mí, que debo seguir adelante por mi familia. Don Ramón le dio una palmada en el hombro, sonriendo con amabilidad. Entiendo, hijo. Pero no te olvides de que incluso los más fuertes necesitan ayuda. No te dejes consumir por el peso de todo. Piensa que, aunque lleves una carga, también tienes derecho a ser feliz. Esa noche, Javier no podía dejar de pensar en las palabras de don Ramón. Sabía que él tenía razón, pero no se permitía pensar en su propio bienestar. Para él, lo único que importaba era asegurar que su madre y su hermano estuvieran bien. De regreso a casa, durante la cena, su madre notó que estaba más pensativo de lo habitual. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Sofía, mirándolo con preocupación. Sí, mamá. Solo, estoy pensando en cómo hacer que las cosas mejoren para todos nosotros. Sofía lo miró con ternura. Haces más de lo que cualquier madre podría pedir, Javier. Eres un hijo maravilloso. Solo quiero que recuerdes que no tienes que cargar con todo solo. Javier asintió, sonriendo para tranquilizarla, pero sabía que no podía hacer otra cosa. Su madre y su hermano eran su vida, y él estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que estuvieran bien. Esa misma noche, mientras organiza algunos papeles de su padre, Javier encuentra una carta antigua que lo llena de preguntas y podría darle un giro inesperado a su vida. Capítulo 2. Manos que apoyan. El sol comenzaba a levantarse lentamente, bañando el cielo con tonos rosados y dorados. En la pequeña cocina de Javier, el silencio de la mañana era interrumpido por los sonidos familiares de la rutina, el chisporroteo de los huevos en la sartén, el suave murmullo del café hirviendo, y los pasos ligeros de Mateo que, aún medio dormido, se acercaba a la mesa con los ojos medio cerrados. «Buenos días, Javi», dijo Mateo con voz soñolienta mientras se frotaba los ojos. «Buenos días, campeón. Hoy preparé huevos revueltos, tus favoritos», respondió Javier, colocando un plato frente a su hermano. Mateo sonrió y comenzó a comer, mientras Javier se sentaba frente a él, tomando un sorbo de café y repasando mentalmente las tareas del día. Era extraño, pero desde que había encontrado aquella carta de su padre la noche anterior, sentía un ligero cambio en su interior. Las palabras de su padre resonaban en su mente: no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Javier nunca había considerado realmente esa posibilidad. Para él, ser el hombre de la casa significaba ser autosuficiente, resolverlo todo por sí mismo. Pero las palabras de su padre lo hacían dudar. ¿Realmente estaba bien pedir ayuda? ¿Sería eso una señal de debilidad? ¿O, por el contrario, sería una forma de crecer y aprender? Después de desayunar y de asegurarse de que su madre tuviera todo lo necesario para el día, Javier salió hacia el trabajo. Era una mañana fresca, y el aire limpio le daba una sensación de renovación. Caminaba por las calles de su barrio, observando cómo poco a poco los vecinos comenzaban a salir de sus casas, listos para enfrentar un nuevo día. Durante el trayecto, sus pensamientos volvieron a la conversación que había tenido con don Ramón el día anterior. Don Ramón era como un abuelo para él, siempre dispuesto a ofrecer un consejo o una palabra de aliento. Recordaba cómo don Ramón le había dicho que tenía derecho a soñar, a buscar algo para él. Eso le había dejado pensando toda la noche. Al llegar a la obra, Javier se puso a trabajar en la mezcla de cemento junto a sus compañeros. El trabajo era arduo y pesado, pero él siempre se esforzaba al máximo. Durante el almuerzo, cuando finalmente tuvo un momento para sentarse, sacó la carta de su padre del bolsillo y la leyó una vez más. La caligrafía era firme pero algo temblorosa, como si su padre hubiera escrito cada palabra con cuidado, consciente de que algún día esas líneas serían un legado para su hijo. «No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites», repitió en voz baja, como si al decirlo en voz alta pudiera encontrar algún tipo de respuesta en el eco de sus propias palabras. Fue entonces cuando don Ramón apareció, con su caminar lento pero decidido. Llevaba un termo de café en la mano y una sonrisa amable en el rostro. «Javier, ¿cómo va el trabajo hoy, muchacho?», preguntó, tomando asiento junto a él. «Ah, ya sabe, don Ramón, aquí dándole duro como siempre», respondió Javier, esforzándose por sonreír.
Don Ramón observó el papel en las manos de Javier, y aunque no preguntó directamente, su mirada estaba llena de curiosidad y empatía. Javier, sintiendo que podía confiar en su viejo amigo, decidió compartir un poco más de lo que estaba en su mente. Encontré una carta de mi papá ayer, don Ramón. Me dejó un mensaje, algo que no había considerado antes, dijo, extendiéndole la carta para que la leyera. Don Ramón tomó la carta con cuidado, leyendo las palabras con atención. Al terminar, asintió lentamente, devolviéndosela a Javier con una expresión pensativa. Tu padre era un hombre sabio. Creo que él sabía que algún día necesitarías recordar estas palabras, especialmente en momentos como este, dijo don Ramón, colocando una mano en el hombro de Javier. Javier, hijo, siempre has llevado una carga pesada. Y eso te honra. Pero también tienes derecho a buscar ayuda, a rodearte de personas que te apoyen. No estás solo. Javier lo miraba, tratando de procesar sus palabras. Había algo en la forma en que don Ramón hablaba que le hacía sentir que, por primera vez, alguien entendía su dilema interno. No sé si sé cómo hacerlo, don Ramón. Siempre he sentido que era mi responsabilidad cuidar de ellos, que tenía que ser fuerte por mi madre y por Mateo. Don Ramón sonrió, con una expresión de sabiduría y paciencia. La fuerza no siempre significa cargar todo solo, Javier. A veces, ser fuerte significa saber cuándo es momento de compartir la carga. Mira a tu alrededor, ¿ves a tus compañeros? Cada uno tiene sus propias luchas, pero cuando trabajamos juntos, las cosas se vuelven más llevaderas. Javier asintió, pero había una parte de él que aún dudaba. Era difícil cambiar una mentalidad tan arraigada, pero las palabras de don Ramón y la carta de su padre le daban una especie de esperanza, una posibilidad de que quizás hubiera otra manera de hacer las cosas. Al terminar la jornada laboral, Javier decidió regresar a casa por un camino diferente, uno que lo llevaría a pasar por la escuela de Mateo. Pensaba en cuánto admiraba a su hermano su dedicación y cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraba una razón para sonreír. Al llegar, Mateo lo esperaba en la puerta de la escuela, sonriendo de oreja a oreja. Javi, hoy terminé la maqueta de la Tierra. La maestra dijo que es una de las mejores que ha visto, exclamó, mostrando orgulloso su proyecto. Claro que sí. Sabía que harías un buen trabajo, respondió Javier, admirando la maqueta que su hermano sostenía. Mientras caminaban de regreso a casa, Javier no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y responsabilidad. Mateo lo veía como un modelo a seguir, y Javier estaba decidido a ser alguien digno de esa admiración. Pero también sabía que para cuidar bien de su hermano, necesitaba cuidar de sí mismo. Esa noche, Javier se sentó con su madre y le habló sobre sus pensamientos. Mamá, he estado pensando en buscar algo diferente, algo que nos permita vivir mejor y que, al mismo tiempo, me permita estar más cerca de ustedes. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Ella sabía cuánto sacrificio implicaba la vida de Javier y, aunque sentía gratitud, también deseaba que él tuviera una oportunidad de vivir sus propios sueños. Hijo, tú has hecho más de lo que cualquier madre podría pedir. Si sientes que hay algo más allá afuera para ti, entonces ve y búscalo. Aquí siempre tendrás un lugar, pero también tienes derecho a encontrar tu propio camino. Las palabras de su madre lo llenaron de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro donde no tuviera que cargar con todo solo, donde pudiera encontrar un equilibrio entre su amor por su familia y sus propias aspiraciones. Después de esa conversación, Javier se fue a la cama sintiendo una nueva determinación. Sabía que no sería fácil, que encontrar ese equilibrio requeriría esfuerzo y valentía, pero estaba dispuesto a intentarlo. Al día siguiente, Javier escucha sobre una posible oportunidad de trabajo en otra ciudad, lo que podría cambiar la vida de su familia, pero también lo obligaría a tomar decisiones difíciles. Capítulo 3. La luz de una nueva oportunidad. La mañana aún no había terminado de despertar cuando Javier salió de su casa, como todos los días, rumbo a su trabajo en la construcción. El fresco aire de la mañana lo rodeaba, y aunque tenía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sentía una especie de leve esperanza en su corazón. Las palabras de su madre y los consejos de don Ramón le habían dado algo que hacía mucho tiempo no sentía, un atisbo de posibilidad, de cambio. Apenas había caminado unas cuadras cuando escuchó una voz familiar detrás de él. «Javier», llamó Erika, acercándose a él con una gran sonrisa en el rostro. «Qué sorpresa verte tan temprano». Javier se dio la vuelta, sorprendido de verla a esa hora. Erika era una de sus amigas más queridas, alguien en quien confiaba desde que eran niños. Aunque ambos habían tomado caminos distintos, su amistad siempre había perdurado. «Erika, qué gusto verte», respondió, devolviéndole la sonrisa. «¿Qué haces por aquí tan temprano?» «Tenía algo importante que hablar contigo», dijo ella, con un brillo en los ojos que Javier no veía desde hacía mucho tiempo.
Justamente me enteré de algo que pensé que podría interesarte. La curiosidad de Javier se despertó de inmediato, pero también sintió una ligera inquietud. ¿Y de qué se trata? Es sobre un programa de trabajo en otra ciudad, explicó Erika, con entusiasmo. Están buscando personas responsables, dispuestas a aprender y a mejorar. Ofrecen una buena capacitación y la posibilidad de crecimiento en la empresa. Tan pronto lo escuché, pensé en ti, Javi. Creo que podrías tener una gran oportunidad. Javier se quedó en silencio, asimilando la propuesta de Erika. La idea sonaba tentadora, pero al mismo tiempo le provocaba una profunda inquietud. Nunca antes había considerado la posibilidad de dejar su hogar, de dejar a su madre y a Mateo, aunque solo fuera por un tiempo. ¿Cómo podría él, que siempre había sido el pilar de su familia, marcharse y dejar todo atrás? No sé, Erika. Suena interesante, pero Javier dudó, buscando las palabras adecuadas. Tengo demasiadas responsabilidades aquí. No puedo dejar a mi familia sola, tú sabes cómo es. Erika asintió con comprensión, pero no parecía dispuesta a darse por vencida. Lo entiendo, Javi. Pero, ¿sabes? A veces, pensar en uno mismo no es egoísmo. Es una forma de encontrar fuerzas para seguir adelante. Si decides intentarlo, estaré aquí para ayudarte. A veces solo necesitas dar un pequeño paso. Javier bajó la mirada, procesando las palabras de su amiga. Sentía que había algo de verdad en lo que decía Erika, pero también le resultaba difícil imaginarse fuera de su hogar, sin cuidar de su madre y de su hermano. Mientras caminaba hacia el trabajo, las palabras de Erika y las de su madre comenzaban a mezclarse en su mente, formando una mezcla de esperanza y temor. Durante la jornada, Javier intentó concentrarse en sus tareas, pero la posibilidad de esa oportunidad lo distraía constantemente. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera ver una luz al final del túnel, una posibilidad de algo diferente. Pero a cada destello de esperanza le seguía una ola de dudas y miedos. En el almuerzo, se sentó en su rincón habitual, sacando la carta de su padre una vez más. Las palabras escritas en el papel parecían cobrar vida cada vez que las leía. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Recordaba el consejo de su padre como si fuera un susurro en su mente, guiándolo desde el pasado hacia una decisión que nunca había imaginado tener que tomar. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. Don Ramón, su vecino y figura paternal, se acercó con su caminar pausado, sosteniendo un termo de café. Javier, qué gusto verte, muchacho. Parece que tienes algo en que pensar, dijo don Ramón, sentándose a su lado con una expresión tranquila. Hola, don Ramón. Sí, he estado pensando mucho estos días, respondió Javier, volviendo a guardar la carta en su bolsillo. Javier compartió con don Ramón la conversación que había tenido con Erika y la oportunidad de trabajo que ella le había mencionado. Mientras hablaba, se daba cuenta de que expresar sus pensamientos en voz alta le daba una perspectiva diferente. ¿Y tú qué piensas, Javier?, preguntó don Ramón con tono reflexivo. ¿Te interesa esa idea? ¿Te gustaría intentarlo? Javier bajó la mirada, pensando en la respuesta. Nunca se había permitido realmente soñar con algo fuera de su realidad actual, y la posibilidad de hacerlo lo llenaba de dudas. No sé, don Ramón. Siento que mi lugar está aquí, cuidando de mi madre y de Mateo. Pero, al mismo tiempo, me pregunto si esta oportunidad podría ser una forma de mejorar nuestras vidas, de darles algo mejor. Don Ramón asintió lentamente, con una expresión comprensiva. A veces, Javier, las oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Puede que esta sea una forma de honrar el sacrificio que has hecho hasta ahora, de darle un propósito a todo ese esfuerzo. A veces, la vida nos pide que demos un paso hacia lo desconocido para descubrir de lo que somos capaces. Javier escuchaba, procesando cada palabra. Sabía que don Ramón tenía razón, pero también sentía un peso enorme sobre sus hombros. Era difícil imaginarse tomando una decisión tan importante sin saber si sería capaz de sostener su hogar desde la distancia. Gracias, don Ramón. Siempre sabe cómo hacer que las cosas parezcan más claras, dijo finalmente, sintiendo un alivio inesperado. Eso intento, hijo. Solo recuerda, cualquier decisión que tomes, hazla con el corazón. A veces, las respuestas están en los lugares más profundos de nuestro ser. Con esa conversación en mente, Javier regresó a casa esa noche sintiéndose un poco más tranquilo. Durante la cena, observaba a su madre y a Mateo, pensando en cuánto deseaba darles una vida mejor. Sentía que, tal vez, aceptar la oportunidad que Erika le había ofrecido podría ser el primer paso para lograrlo. Esa noche, Javier se sentó al lado de su madre y le habló sobre lo que Erika le había propuesto. Mamá, he estado pensando en buscar algo diferente, algo que nos permita vivir mejor y que, al mismo tiempo, me permita estar más cerca de ustedes en el futuro.
Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Ella sabía cuánto sacrificio implicaba la vida de Javier, y aunque sentía gratitud, también deseaba que él tuviera una oportunidad de vivir sus propios sueños. Hijo, tú has hecho más de lo que cualquier madre podría pedir. Si sientes que hay algo más allá afuera para ti, entonces ve y búscalo. Aquí siempre tendrás un lugar, pero también tienes derecho a encontrar tu propio camino. Las palabras de su madre llenaron a Javier de paz, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar la posibilidad de perseguir sus propios sueños. Después de esa conversación, Javier se fue a la cama sintiendo una nueva determinación. Sabía que no sería fácil, que encontrar ese equilibrio requeriría esfuerzo y valentía, pero estaba dispuesto a intentarlo. Al día siguiente, Javier recibe un mensaje inesperado de Erika, quien le informa que el plazo para aplicar a la oportunidad de trabajo está a punto de terminar, poniendo a Javier en una encrucijada. Capítulo 4. Enfrentando la adversidad. La mañana amaneció gris y fría, y Javier sintió como si el cielo reflejara el peso que llevaba en su propio corazón. Desde la conversación con Erika, la posibilidad de un trabajo en otra ciudad ocupaba cada rincón de su mente, y aunque sabía que esta podía ser la oportunidad de un cambio para su familia, entendía que aceptar significaría alejarse de ellos por un tiempo. Ese dilema lo atormentaba profundamente. Mientras preparaba el desayuno, Javier se movía en silencio, sus pensamientos distantes, enredados en las posibilidades y las dudas. Sofía, su madre, estaba sentada en la mesa, observándolo con calma. Aunque no había dicho nada, intuía que algo preocupaba a su hijo, y en sus ojos se mezclaban el orgullo y la inquietud. ¿Estás bien, Javier?, preguntó Sofía suavemente, rompiendo el silencio mientras él colocaba el desayuno en la mesa. Javier se detuvo un momento, observando a su madre y a su hermano, Mateo, que comía distraído. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y duda. He estado pensando en algo que podría ayudarnos a mejorar nuestra situación, comenzó Javier, buscando las palabras adecuadas. Erika me habló de una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Es un puesto que paga bien y ofrece posibilidades, pero tendría que irme por un tiempo. Sofía asimiló en silencio las palabras de su hijo. Ella siempre había visto cuánto sacrificio hacía Javier por su familia, y aunque la idea de verlo partir le dolía, también sentía un inmenso orgullo. Su hijo estaba considerando algo que podría abrirle puertas y traer un futuro mejor para todos. Hijo, tú has hecho más de lo que cualquier madre podría pedir, dijo finalmente, con voz suave pero llena de emoción. Si sientes que esta oportunidad es lo mejor para ti, entonces debes tomarla. Mateo y yo estaremos bien aquí, siempre esperándote. Mateo, que hasta ese momento había estado comiendo en silencio, levantó la vista hacia Javier con una expresión de sorpresa y preocupación. ¿Te vas a ir, Javi?, preguntó con un susurro. ¿Nos vas a dejar? Javier sintió un nudo en la garganta al ver la cara de su hermano. Sabía que, para Mateo, él no era solo un hermano mayor, era su protector, su modelo a seguir. La idea de dejarlo, aunque solo fuera temporalmente, le causaba una mezcla de tristeza y culpa. No te voy a dejar, Mateo. Solo sería por un tiempo, para que podamos tener una vida mejor. Esta oportunidad puede ayudarme a hacer eso para ustedes, explicó, tratando de calmar la inquietud de su hermano. Mateo asintió lentamente, aceptando las palabras de Javier, aunque su mirada mostraba aún un rastro de preocupación. Esa tarde, Javier sintió la necesidad de hablar con alguien que lo comprendiera y que pudiera darle claridad. Decidió ir a visitar a don Ramón, su vecino, quien siempre había sido como un abuelo para él. Al llegar, lo encontró en el jardín, cuidando las flores y plantas que rodeaban su hogar. Don Ramón, ¿tiene un momento?, preguntó Javier, acercándose con una mezcla de dudas y esperanza. Para ti, siempre tengo tiempo, muchacho, respondió don Ramón, sonriendo amablemente. ¿Qué tienes en mente? Javier comenzó a explicarle la situación, la oportunidad de trabajo que Erika le había mencionado y el miedo que sentía al pensar en dejar a su familia. Don Ramón escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. ¿Cree usted que estaría haciendo lo correcto, don Ramón? No quiero que mi familia sienta que los estoy abandonando. Don Ramón se quedó en silencio, observando a Javier con una mirada profunda y comprensiva. A veces, Javier, la vida nos pone en situaciones donde no hay decisiones fáciles. Lo importante es recordar siempre el porqué. Si esta oportunidad es para el bienestar de tu familia, entonces no los estás abandonando, estás cuidándolos de una forma diferente. Y recuerda, hijo, ser fuerte no siempre significa cargar con todo solo. Esas palabras tocaron profundamente a Javier. Sabía que don Ramón tenía razón y que la oportunidad de trabajar y mejorar su situación no era una traición a su familia, sino un sacrificio que hacía por ellos. Gracias, don Ramón.
Sus palabras siempre me ayudan a ver las cosas con más claridad. Recuerda que cualquier decisión que tomes, hazla con el corazón. A veces, las respuestas están en los lugares más profundos de nuestro ser. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que las oportunidades no siempre esperan. Esa noche, Javier regresó a casa con el corazón más ligero. Después de la cena, se sentó con Mateo en su habitación, como hacía todas las noches. Era un momento especial para ambos, y aunque normalmente le contaba una historia, esa noche decidió hablarle desde el corazón. Mateo, quiero que sepas que todo lo que hago es por ustedes, por mamá y por ti. Sé que parece que solo pienso en el trabajo, pero siempre estoy pensando en cómo hacer las cosas mejor para nosotros. Mateo lo miraba con sus grandes ojos llenos de comprensión y lealtad. Había algo en la inocencia de su hermano que llenaba de ternura el corazón de Javier. Yo sé, Javi. Y, aunque no quiero que te vayas, también quiero que seas feliz. Siempre me dices que luche por mis sueños, y creo que tú también deberías hacer lo mismo. Yo voy a estar bien. Te voy a esperar. Esas palabras, dichas por un niño de apenas 10 años, resonaron profundamente en Javier. Mateo, con su inocencia y su lealtad, le daba el apoyo incondicional que él necesitaba para dar ese salto. Por primera vez, sentía que podría tomar esa oportunidad sin perder el amor y el respeto de su familia. Al día siguiente, mientras trabajaba la construcción, Javier recibió un mensaje de Erika recordándole que el plazo para aplicar a la oportunidad estaba a punto de terminar. Era ahora o nunca. Con un suspiro profundo, Javier tomó su teléfono y, en su descanso, comenzó a llenar la solicitud. Cada palabra que escribía era un paso hacia lo desconocido, una mezcla de temor y esperanza que lo llenaba de una energía que no había sentido en años. Esa misma noche, después de cenar, Javier habló nuevamente con su madre. Le explicó sus planes, el proceso de solicitud y le pidió su bendición, asegurándole que siempre regresaría y que cuidaría de ellos. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con una profunda convicción. Hijo, siempre he sabido que eres fuerte y que harías cosas grandes. Si sientes que este es tu camino, entonces síguelo. Siempre estaré aquí, esperándote con los brazos abiertos. Con el corazón dividido, pero con una nueva determinación, Javier envió su solicitud esa noche, aceptando el desafío de enfrentar lo desconocido. Sabía que extrañaría a su familia profundamente, pero también entendía que esta oportunidad podría ser el cambio que todos necesitaban. Al día siguiente, Javier recibe una respuesta positiva de la empresa y se enfrenta al desafío de prepararse para su partida, mientras su familia y amigos lo apoyan en esta nueva etapa. Capítulo 5. Preparativos y despedidas. El sol brillaba intensamente aquella mañana, como si intentara darle a Javier un poco de calidez y consuelo en medio de sus emociones encontradas. Tras haber aceptado la oferta de trabajo en la ciudad, cada día que pasaba lo acercaba más a su partida, y aunque se había preparado mentalmente para este cambio, enfrentarlo en la realidad era mucho más difícil. Esa mañana, Javier se despertó temprano y, después de preparar el desayuno, se sentó a la mesa con su madre y Mateo. Mientras comían en silencio, él no podía evitar observar cada detalle de su hogar, las paredes desgastadas, los viejos muebles que tanto significaban para él y el sonido de la risa de Mateo. Era como si intentara grabar esos momentos en su memoria. ¿Tienes todo listo, hijo?, preguntó Sofía con una voz serena, aunque Javier podía ver el leve temblor en sus manos mientras sostenía su taza de café. Javier asintió lentamente. Aunque aún tenía varias cosas por resolver, el hecho de tener una fecha de partida hacía que todo se sintiera más real y definitivo. Intentaba mantener la compostura, pero el nudo en su estómago crecía con cada paso que daba hacia esa nueva vida. Casi todo, mamá. Solo me falta despedirme de algunas personas y organizar lo último en el trabajo, respondió, forzando una sonrisa para tranquilizar a su madre. Mateo, que hasta entonces había estado en silencio, levantó la vista hacia Javier con una expresión de mezcla entre tristeza y preocupación. ¿Vas a volver, verdad, Javi?, preguntó con una voz que apenas era un susurro. Javier se inclinó hacia él y colocó una mano en su hombro, intentando transmitirle la seguridad que él mismo aún no sentía completamente. Claro que sí, Mateo. Voy a volver. Esta es solo una oportunidad para mejorar nuestras vidas, y quiero que sepas que lo hago por nosotros. No tienes que preocuparte. Mateo asintió, aunque la expresión en su rostro mostraba su tristeza. Sabía que su hermano mayor estaba a punto de irse, y aunque intentaba ser fuerte, la idea de quedarse sin él le causaba una profunda inquietud. Después del desayuno, Javier decidió visitar a don Ramón. Necesitaba despedirse de él y agradecerle por todo el apoyo y la sabiduría que le había ofrecido a lo largo de los años. Al llegar, lo encontró en el jardín, regando cuidadosamente las plantas que rodeaban su casa. «Javier», exclamó don Ramón al verlo acercarse.
Me alegra verte, muchacho. Javier sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y nostalgia. Don Ramón había sido como un padre para él, alguien que siempre le había ofrecido palabras de aliento en sus momentos más difíciles. Don Ramón, quería venir a despedirme antes de partir. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, por sus consejos y su apoyo. Realmente, no habría llegado hasta aquí sin su ayuda. Don Ramón lo miró con una sonrisa orgullosa y puso una mano en su hombro. Tú eres un buen muchacho, Javier. Has trabajado duro y has cuidado de tu familia con dedicación. Yo solo te recordé lo que ya sabías en tu corazón. Sé que te irá bien, donde sea que vayas. Las palabras de don Ramón llenaron a Javier de fuerzas y lo hicieron sentir que, aunque dejaba muchas cosas atrás, llevaba consigo todo lo aprendido. Prometo que regresaré, don Ramón. No voy a olvidar de dónde vengo ni a las personas que me ayudaron a llegar hasta aquí. Eso espero, hijo. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, respondió don Ramón, con una mirada cálida y llena de cariño. Al despedirse de don Ramón, Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que esos momentos eran importantes y que, aunque la despedida era difícil, también era una forma de cerrar un capítulo antes de comenzar otro. Más tarde, Javier se dirigió a la construcción donde había trabajado los últimos años. Al llegar, se encontró con varios de sus compañeros, quienes lo recibieron con bromas y palabras de aliento, aunque también había una melancolía evidente en sus rostros. Vaya, Javi. ¿Entonces te vas a convertir en un hombre de ciudad?, dijo uno de sus amigos, dándole una palmada en la espalda. Algo así, respondió Javier con una sonrisa. Pero no piensen que me olvido de ustedes. Los llevaré siempre conmigo. Uno de sus compañeros, que siempre había sido como un hermano mayor para él, se acercó y le dio un fuerte abrazo. Sabemos que lo haces por tu familia, Javi. Siempre has sido un ejemplo para todos aquí. Solo te pedimos que no te olvides de nosotros cuando te conviertas en un gran empresario. Javier se despidió de cada uno con abrazos y palabras de agradecimiento. Sabía que había creado lazos fuertes en ese lugar y que, aunque estaba listo para un nuevo comienzo, dejar a sus compañeros no era fácil. Sentía que esos lazos formaban parte de él y que, de alguna manera, también llevaba un pedazo de ellos consigo. Al regresar a casa esa noche, el ambiente era diferente. Había una calma en el aire, como si todos supieran que el momento de la partida se acercaba. Durante la cena, Sofía, Mateo y Javier compartieron una comida en silencio, cada uno con sus propios pensamientos, pero conscientes de que ese momento juntos era especial. Voy a echar de menos estas cenas, mamá. Todo esto, ustedes, dijo Javier, con una voz cargada de melancolía. Sofía lo miró con una sonrisa cálida, tomando su mano con suavidad. Y nosotros te vamos a extrañar, hijo. Pero sé que esto es algo que necesitas hacer. Y cuando regreses, estaremos aquí, esperándote con los brazos abiertos. Mateo, que había estado escuchando en silencio, levantó la vista y sonrió, aunque había un brillo de tristeza en sus ojos. Yo también te voy a esperar, Javi. No voy a dejar que nadie ocupe tu lugar. Eres mi hermano y siempre lo serás. Javier sintió una mezcla de alivio y tristeza al escuchar a Mateo. Sabía que su hermano era fuerte, pero también entendía que su ausencia sería difícil para él. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier se quedó mirando el techo, recordando cada momento que había compartido en esa casa, cada sacrificio y cada sonrisa. Al día siguiente, comenzó a empacar sus pocas pertenencias, guardando cuidadosamente cada objeto que significaba algo para él. Con cada prenda que doblaba, sentía que dejaba una parte de sí mismo atrás. Sabía que lo esperaba un desafío enorme, pero también entendía que esta oportunidad era una promesa de un futuro mejor, no solo para él, sino para su familia. El día de la partida finalmente llega, y Javier, con una mezcla de tristeza y esperanza, se despide de su familia, prometiéndoles regresar y construir el futuro que siempre soñaron juntos. Capítulo 6. El día de la partida. El sol apenas comenzaba a salir cuando Javier se despertó esa mañana. Se quedó unos minutos en la cama, observando el techo de su habitación, tratando de procesar el hecho de que ese sería su último día en casa por un tiempo. El peso de la decisión finalmente había caído sobre él, y por más que intentara mantener la calma, una mezcla de emociones lo invadía, nostalgia, miedo y una pizca de esperanza. Finalmente, se levantó y fue a la cocina, donde su madre ya estaba preparando el desayuno. El aroma familiar del café y de los huevos cocinándose le recordó cada mañana tranquila que había compartido con ella y Mateo. Pero hoy el ambiente era diferente. Había un silencio pesado en el aire, como si ambos temieran romperlo y dar paso a las emociones reprimidas. «Buenos días, mamá», dijo Javier con una sonrisa tenue, esforzándose por parecer tranquilo. Sofía lo miró, y aunque sonrió,
Sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Sabía que Javier estaba tomando una decisión importante, y aunque sentía orgullo, no podía evitar el dolor de verlo partir. «Buenos días, hijo. Pensé que querrías desayunar bien antes de irte», respondió, colocando una taza de café frente a él. Ambos se sentaron en la mesa en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Javier observaba el rostro de su madre, memorizando cada línea y cada arruga que había aparecido con los años. Ella era su inspiración, la persona que lo había enseñado a ser fuerte, y sabía que gran parte de lo que estaba haciendo era por ella. Finalmente, fue Sofía quien rompió el silencio, tomando la mano de Javier. «Hijo, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Sé que esta decisión no ha sido fácil, pero estoy segura de que tienes un camino brillante por delante. Solo quiero que recuerdes que siempre tendrás un hogar aquí». Javier sintió un nudo en la garganta, pero se esforzó por mantener la compostura. «Voy a extrañarlos, mamá. A ti y a Mateo. Pero prometo que voy a trabajar duro, y que no los voy a defraudar». Sofía apretó su mano, sonriéndole con calidez. «Lo sé, hijo. Y aquí estaremos, esperándote. Siempre». Después de terminar el desayuno, Javier fue a su habitación para recoger su maleta. Apenas llevaba unas pocas prendas y algunos objetos personales. Cada vez que guardaba algo, sentía que estaba dejando una parte de su vida atrás. Su mirada se desvió hacia la ventana, observando el patio donde había pasado tantas tardes jugando con Mateo y ayudando a su madre en el jardín. Ese lugar era parte de él, y llevaría esos recuerdos en su corazón. Cuando salió de su habitación, se encontró con Mateo en el pasillo. Su hermano menor lo miraba con una expresión de tristeza, aunque intentaba ser fuerte. A pesar de su corta edad, Javier podía ver que Mateo comprendía la seriedad de la situación. «¿Entonces ya te vas, Javi?», preguntó Mateo, con una voz temblorosa. Javier se arrodilló frente a él, colocando una mano en su hombro. «Sí, Mateo. Pero quiero que sepas que no me estoy yendo para siempre. Esto es solo temporal, y prometo que voy a volver. Quiero que seas fuerte, y que cuides de mamá mientras no esté». Mateo lo abrazó con fuerza, y Javier sintió el calor y la confianza de su hermano en ese abrazo. Sabía que Mateo lo extrañaría, pero también confiaba en que el tiempo que pasaría lejos sería para el bien de ambos. «Voy a esperar tu regreso, Javi. No voy a dejar que nadie ocupe tu lugar», dijo Mateo, con una voz que, a pesar de su juventud, denotaba una madurez sorprendente. Javier sonrió y le dio un beso a la frente, prometiéndose a sí mismo que cumpliría esa promesa. Al salir de la casa, Javier fue acompañado por su madre y su hermano hasta la parada de autobús. El camino fue silencioso, y cada paso resonaba en su mente como un eco de todo lo que estaba dejando atrás. Cuando llegaron a la parada, el autobús ya estaba estacionado, esperando partir hacia la ciudad. Sofía miró a su hijo con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa serena. «Este es solo el comienzo, Javier. Quiero que vayas y persigas tus sueños sin miedo. Nosotros estaremos aquí, siempre esperando tu regreso». Javier abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el amor y la gratitud que le inundaban el corazón. Sabía que ella había hecho muchos sacrificios por él y por Mateo, y ahora era su turno de hacer algo por ellos. «Gracias por todo, mamá. Prometo que voy a trabajar duro, y que no los voy a defraudar». Después de despedirse de su madre, miró a Mateo, quien intentaba contener las lágrimas. Le dio un último abrazo, y sintió como su pequeño hermano le transmitía todo su amor y apoyo. «Cuida de mamá por mí, Mateo. Tú eres el hombre de la casa ahora». Mateo asintió, y Javier pudo ver la determinación en su rostro. Era solo un niño, pero demostraba una madurez que lo llenaba de orgullo. Subió al autobús y se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver a su madre y a su hermano, que lo miraban con una mezcla de tristeza y orgullo. A medida que el autobús comenzaba a moverse, Javier los vio quedarse de pie, cada vez más pequeños a la distancia, hasta desaparecer del paisaje. Durante el viaje, Javier no pudo evitar perderse en sus pensamientos. Recordaba las palabras de su madre, las promesas hechas a Mateo y los consejos de don Ramón. Sabía que el camino no sería fácil y que enfrentaría muchos desafíos, pero también entendía que cada sacrificio que hacía era por el bienestar de su familia. Era consciente de que el mundo al que se dirigía era diferente al que estaba acostumbrado, pero estaba dispuesto a adaptarse y a luchar. Cuando finalmente llegó a la ciudad, Javier sintió una mezcla de emoción y temor. Las calles estaban llenas de personas apresuradas, los edificios eran enormes, y el ruido del tráfico era ensordecedor. Todo era diferente, y por un momento sintió una punzada de duda. Sin embargo, recordó las palabras de su madre y de Mateo, y eso le dio la fuerza para enfrentar el desafío. Con su maleta en mano, Javier se dirigió a la dirección que le había proporcionado Erika,
la persona que le había ayudado a conseguir el trabajo. Llegó a una pensión modesta, donde había alquilado una pequeña habitación. Al entrar, la encontró vacía, con una cama sencilla, un armario y una ventana que daba a una calle bulliciosa. Se dejó caer en la cama, mirando el techo, y sintió que el cansancio de los últimos días finalmente lo alcanzaba. Era el inicio de una nueva etapa, y aunque el miedo aún estaba presente, también sentía una chispa de esperanza. Había dejado atrás todo lo que conocía, pero lo hacía con la certeza de que estaba construyendo un futuro mejor para su familia. Mientras caía la noche, Javier salió a dar un paseo por la ciudad. Caminaba entre desconocidos, en un lugar donde nadie sabía su nombre ni su historia, y aunque se sentía solo, también se sentía libre. Estaba en un mundo nuevo, lleno de oportunidades y desafíos, y estaba decidido a aprovechar cada uno de ellos. Con los recuerdos de su madre y de Mateo como su guía, Javier se prometió a sí mismo que, sin importar cuán difícil fuera el camino, regresaría a su hogar convertido en un hombre nuevo. Por ahora, era solo el comienzo de su viaje, y estaba listo para enfrentar todo lo que la vida en la ciudad tuviera preparado para él. Javier comienza su primer día de trabajo en la ciudad, enfrentando los desafíos de adaptarse a una nueva vida, mientras las promesas hechas a su familia permanecen en su corazón como un recordatorio de su misión. Capítulo 7. Un camino difícil. El primer día de trabajo de Javier llegó antes de lo que había anticipado, y con él, una ola de emociones encontradas. La noche anterior apenas había podido dormir, y aunque se había preparado mentalmente para enfrentar este nuevo reto, el nerviosismo era inevitable. Se levantó antes del amanecer, se vistió con su mejor ropa, y pasó varios minutos mirándose al espejo, intentando encontrar en su reflejo la confianza que necesitaba. Las instalaciones de la empresa eran inmensas comparadas con todo lo que Javier había conocido. Al llegar, fue recibido por Erika, quien le había ayudado a conseguir el empleo. Ella le sonrió, dándole una mirada de aliento. Javier, bienvenido. Sé que es mucho por procesar, pero quiero que sepas que aquí hay gente que cree en ti, dijo Erika, dándole una palmadita en el hombro. Javier asintió, tratando de reprimir el nudo en el estómago que sentía. Caminaban juntos hacia el área de construcción, y mientras observaba a los demás trabajadores en sus tareas, cada uno parecía enfocado y seguro. Javier se sentía como un pez fuera del agua. Erika le presentó a Álvaro, su supervisor, un hombre de rostro serio y voz grave que lo observó con una expresión indescifrable. «Así que eres el nuevo, ¿eh?», murmuró Álvaro, mirándolo de arriba abajo. «Aquí no hay espacio para equivocaciones, Javier. Espero que estés a la altura». «Sí, señor. Haré todo lo posible», respondió Javier, sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Álvaro no respondió, sino que le indicó que lo siguiera y le explicó las tareas que realizaría ese día. Mientras caminaban por el área de trabajo, Javier intentaba asimilar cada instrucción, cada pequeño detalle, pero sentía que la información lo abrumaba. Las herramientas, las máquinas, el ritmo, todo era completamente diferente de lo que estaba acostumbrado en su pueblo. Allí, todo se hacía con calma, con paciencia, pero en la ciudad, la velocidad y la precisión parecían ser lo más importante. A medida que comenzaba a trabajar, Javier se daba cuenta de que los ojos de sus compañeros lo observaban desde la distancia. Sabía que ellos evaluaban cada movimiento, buscando debilidades, esperando ver si él realmente tenía el potencial para mantenerse allí. Aunque eso lo hacía sentir nervioso, Javier recordaba las palabras de su madre, quien le había pedido que fuera fuerte, que enfrentara sus miedos. Mientras martillaba, ajustaba y cargaba materiales, su mente se escapaba constantemente hacia su hogar. Pensaba en su madre y en Mateo, en las promesas que les había hecho y en el sacrificio que significaba estar ahí. El sudor corría por su frente, y cada músculo de su cuerpo le dolía, pero él no se detenía. Sabía que cada esfuerzo era un paso más hacia el futuro que soñaba para su familia. Al llegar la hora del almuerzo, Javier se sentó solo en una esquina del área de descanso. Observaba a sus compañeros conversar y reír, mientras él comía en silencio su modesta comida que había preparado esa misma mañana. Aunque deseaba acercarse, sentía que no era el momento. Sabía que debía demostrar su valía antes de ser aceptado como uno de ellos. Mientras comía, las palabras de don Ramón resonaban en su mente. Don Ramón le había dicho que la vida en la ciudad no sería fácil, pero que cada sacrificio valdría la pena si mantenía sus metas claras. Javier sabía que su amigo tenía razón, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. «¿Eres Javier, cierto?», preguntó de pronto un hombre que se acercó a él, sacándolo de sus pensamientos. Javier levantó la vista y vio a un hombre de cabello canoso y mirada amable. Llevaba el uniforme de la empresa, pero su expresión no era tan severa como la de Álvaro. «Sí, soy yo», respondió Javier, un poco sorprendido. «Soy Luis. Solo quería darte la bienvenida».
Los primeros días aquí son duros, pero uno se acostumbra con el tiempo. Si necesitas algo, no dudes en pedir ayuda. Javier sonrió agradecido, sintiendo un alivio al ver que no todos lo miraban con desconfianza. Gracias, Luis. La verdad es que, no quiero decepcionar a nadie, y estoy un poco nervioso, confesó Javier. Luis le dio una palmadita en la espalda y asintió con una sonrisa comprensiva. Todos pasamos por eso. Solo recuerda por qué estás aquí. Cuando tienes una razón para luchar, el trabajo se vuelve más llevadero. Con esas palabras, Luis se despidió y regresó a su tarea. Javier terminó su almuerzo con renovada determinación, y cuando regresó al área de trabajo, decidió redoblar sus esfuerzos. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Sus manos dolían, sus músculos temblaban, y la presión de mantener el ritmo lo hacía cometer pequeños errores. En un momento, casi dejó caer una herramienta pesada, y aunque nadie se dio cuenta, sintió que el peso de su responsabilidad aumentaba. Al finalizar el día, Álvaro se acercó a él, mirándolo con severidad. Javier, tienes potencial, pero necesitas ser más rápido. Aquí en la ciudad no hay espacio para el error ni para la lentitud. Si quieres mantener este trabajo, debes adaptarte al ritmo. Javier asintió, sintiéndose agotado tanto física como mentalmente. Lo entiendo, señor. Haré todo lo posible por mejorar. Álvaro asintió, y sin más palabras, se marchó. Javier se quedó de pie por un momento, mirando el lugar vacío, sintiendo el peso de la advertencia de Álvaro. Sabía que no podía darse el lujo de fracasar. Tenía a su familia esperando por él, y no podía regresar con las manos vacías. Al salir de la empresa, comenzó a caminar hacia la pensión donde se hospedaba. La ciudad estaba envuelta en luces, y el bullicio de los autos y la gente lo rodeaban. Observaba a las personas pasar, cada una inmersa en sus propias vidas, y él, un desconocido en medio de la multitud, se sentía abrumado. Era como si la ciudad le recordara constantemente lo lejos que estaba de casa y lo insignificante que parecía en comparación con el vasto mundo que lo rodeaba. Cuando llegó a su pequeña habitación, se dejó caer en la cama, mirando el techo mientras intentaba procesar todo lo que había experimentado en su primer día. Sacó la foto de su madre y Mateo, y la sostuvo frente a él, encontrando en sus rostros la motivación que necesitaba. Sabía que no podía rendirse, que tenía que encontrar la manera de adaptarse y de ser fuerte. Esa noche, Javier se durmió con la promesa de que, sin importar cuán difícil fuera, no abandonaría sus sueños ni a su familia. La ciudad podía ser dura, pero él era más fuerte de lo que creía, y aunque el camino fuera largo, estaba dispuesto a recorrerlo. Javier continúa enfrentando los desafíos de su nuevo entorno, buscando su lugar y la fortaleza para sobrellevar los obstáculos, mientras su familia sigue siendo su ancla en la distancia. Capítulo 8. El regreso. Los meses en la ciudad pasaron rápidamente, y cada día de trabajo fue una prueba de fuerza y perseverancia para Javier. Enfrentó desafíos, momentos de soledad y cansancio extremo, pero siempre recordaba las promesas que le había hecho a su familia. Con el tiempo, logró ascender en la empresa, y aunque cada pequeño logro lo acercaba a su objetivo, su corazón siempre añoraba regresar al hogar. Finalmente, el día llegó. Javier había ahorrado lo suficiente para volver a su pueblo por unos días, y además, llevar algunos regalos para su familia. Mientras viajaba en el autobús, sentía una mezcla de nervios y emoción. Había estado enviando dinero a su madre y hablaba con ellos con frecuencia, pero verlos en persona después de tanto tiempo era algo completamente diferente. Cuando el autobús finalmente llegó al pueblo, Javier se levantó de su asiento y miró por la ventana. Las calles, las casas humildes y el paisaje le parecían tan familiares y a la vez lejanos. Respiró hondo, absorbiendo cada detalle, y al bajar del autobús, sintió que el tiempo no había pasado. El pueblo seguía igual, pero él sabía que había cambiado, que era otra persona. Al caminar por las calles, vio a don Ramón sentado en su porche, y no pudo evitar sonreír al verlo. Decidió acercarse, y don Ramón, al verlo, se levantó con una sonrisa llena de sorpresa y alegría. «Javier, mírate», exclamó don Ramón, estrechándole la mano y luego abrazándolo como a un hijo. «Parece que el tiempo te ha hecho bien. Te ves más fuerte, más sabio. La ciudad me enseñó mucho, don Ramón. Fue difícil, pero cada día pensaba en este lugar, en mi familia y en todo lo que dejé atrás. Eso me dio la fuerza para seguir». Don Ramón lo miró con una expresión de orgullo y comprensión. «Sabía que lo lograrías. A veces, la vida nos lleva lejos, pero siempre volvemos al lugar donde realmente pertenecemos». Javier agradeció a don Ramón por sus palabras y se despidió, prometiéndole que pasarían más tiempo juntos en los días siguientes. Continuó su camino hacia casa, y a medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza. Finalmente,
Vio la pequeña puerta de madera y el jardín cuidado por su madre, lleno de flores que ella misma había plantado. Respiró hondo y golpeó la puerta, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. La puerta se abrió, y ahí estaba Sofía, su madre, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa de pura felicidad. «Javier», exclamó, lanzándose a sus brazos. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que todos los sacrificios y esfuerzos valían la pena solo por ese momento. Era como si, en ese abrazo, encontrara la paz que había buscado durante todo ese tiempo. «Mamá, te he extrañado tanto. No sabes cuánto he pensado en ustedes». Sofía lo miró, acariciando su rostro con ternura. «Y nosotros a ti, hijo. Cada día esperaba verte regresar. Pero sabía que estabas allá, luchando por un futuro mejor para todos nosotros. Estoy tan orgullosa de ti». De pronto, escucharon unos pasos rápidos, y Javier giró para ver a Mateo, su hermano menor, que corría hacia él con una sonrisa inmensa. «Javi», gritó, lanzándose a sus brazos. «No sabes cuánto te he extrañado». Javier lo levantó en un abrazo, riendo y sintiéndose más feliz que nunca. «Yo también, Mateo. Cada día pensaba en ti, en mamá, y en lo que haría al volver. ¿Has cuidado de mamá como te pedí?». Mateo asintió, hinchando el pecho con orgullo. «Sí, Javi. He hecho todo lo que me pediste. Y he estado esperando a que vuelvas para que me cuentes todas tus aventuras». Esa noche, Javier, Sofía y Mateo cenaron juntos como en los viejos tiempos. La comida preparada por su madre tenía el mismo sabor cálido y reconfortante, y Javier sentía que no había nada en el mundo que pudiera superar ese momento. Les contó todo sobre la ciudad, sobre sus días de trabajo, las amistades que había hecho, y cómo había aprendido a adaptarse a un lugar tan diferente. Les habló de Álvaro, su supervisor, y de Erika, quienes se habían convertido en parte importante de su vida en la ciudad. Les compartió algunas anécdotas de los días más difíciles, y cómo, a pesar de todo, siempre llevaba el recuerdo de su hogar para seguir adelante. «Fue difícil», confesó Javier, «pero ustedes siempre estuvieron conmigo, en cada momento». Después de la cena, Javier y Mateo salieron a dar un paseo bajo las estrellas. Caminaban en silencio, disfrutando de la paz de la noche, hasta que Mateo rompió el silencio. «¿Vas a regresar a la ciudad, Javi?», preguntó Mateo con voz suave, mirando a su hermano con preocupación. Javier suspiró, mirando el cielo estrellado. «Sí, Mateo. Tengo que regresar. Aún hay muchas cosas que quiero lograr para nosotros. Pero prometo que esta vez no será por tanto tiempo. Voy a regresar, y cuando lo haga, quiero que seas tú quien me enseñe todo lo que ha cambiado aquí». Mateo asintió, y aunque su mirada mostraba algo de tristeza, también entendía que su hermano lo hacía por ellos. Durante los días siguientes, Javier pasó tiempo visitando a viejos amigos, vecinos y personas que siempre lo habían apoyado. Todos lo recibían con cariño y admiración, escuchando con interés las historias de su vida en la ciudad. Para ellos, Javier era un ejemplo de perseverancia, alguien que había enfrentado el mundo exterior y había vuelto fortalecido. El día antes de su partida, don Ramón lo invitó a su casa para una última conversación. Sentados en el porche, bajo el atardecer, el anciano miró a Javier con una sonrisa llena de sabiduría. «Has hecho algo grande, Javier. No solo has cambiado tu vida, sino que también has mostrado a otros que es posible lograr algo más allá de nuestras circunstancias». Javier lo escuchaba con atención. Cada palabra de don Ramón se sentía como un consejo invaluable. «Voy a regresar, don Ramón. Aún hay mucho que quiero hacer aquí. Mi familia, este lugar, siempre serán mi hogar». Don Ramón asintió, satisfecho. «Lo sé, hijo. Y cuando vuelvas, este lugar te estará esperando, como siempre». Finalmente, llegó el día de su regreso a la ciudad. Javier se despidió de su madre y de Mateo, quienes lo abrazaron con fuerza, prometiéndole que estarían bien. Aunque la partida era difícil, Javier se sentía más seguro y fortalecido que nunca. Sabía que estaba dejando atrás su hogar, pero también sabía que llevaba consigo el amor y el apoyo de su familia, y eso lo hacía invencible. Cuando el autobús comenzó a alejarse, Javier miró por la ventana, viendo cómo su pueblo se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero ahora se sentía listo para enfrentar cualquier cosa que el futuro le deparara. Fin de la historia.